sin duda alguna, este panorama que presentamos al inicio del programa nos pone en perspectiva para comenzar a entender y comprender en qué consiste este tema de los aranceles que ha impuesto del 10% que incluye a El Salvador por parte de la administración Trump. Específicamente cuando el comercio entre El Salvador y Estados Unidos tenía 0 aranceles, entiendo desde este año, tras completar la degradación del famoso CAFTA, que es el que ha venido funcionando de una manera gradual en nuestra economía, Exacto. En nuestro comercio. Exacto, o sea, ya El Salvador y todos los países centroamericanos que firmaron el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, ya en este año llegaban al punto de desgravación 0. Por lo tanto, los productos de esta región podrían entrar con mayor facilidad a Estados Unidos, y también los Estados Unidos sus productos los vendería con mayor facilidad en todo Centroamérica y República Dominicana. Entonces, con este criterio que ha establecido de que ahora hay que poner un 10% de arancel generalizado, porque esa es la base, el arancel base a nivel mundial, porque eso lo ha planteado todo el mundo, pero luego hay aranceles recíprocos más altos que obviamente se añaden a eso. En palabras simples, palabras sencillas, ¿cómo entender el tema del arancel y cómo va a impactar en el exportador salvadoreño, en el productor y exportador salvadoreño? Bueno, lo que hay que entender es que el arancel es un impuesto a la importación, ¿ya? Por lo tanto, el que paga ese impuesto es el comprador que está en Estados Unidos. En este caso es el demandante o la empresa demandante de productos de El Salvador es el que va a pagar. Okay, yo estoy en Estados Unidos. Tú quieres comprar. Quiero comprarle esa taza a Alfonso Boyd, ¿sí? Exacto. Me cuesta, antes me costaba $10, hoy me va a costar el 10% más. 10% más, o sea, un $11, ¿ya? O sea, te va a costar. Yo estando en territorio norteamericano. Exacto, exacto. O sea, él importa. ¿Y ese costo quién lo va a pagar? Perdona, voy a tratar la manera de parafrasear para entender y comprender mejor, porque ese es el punto que a veces uno en ese difuso mundo o complejo mundo de la economía definitivo. ¿Quién va a pagar ese costo? O sea, ¿Quién lo asume? Lo asume el importador o la empresa que quiere comprar ese insumo. Yo. Tú como comprador en Estados Unidos eres el que asume. Pero si yo soy un astuto comprador, yo le voy a decir, sí, yo te puedo comprar este producto en $10 como te lo estaba comprando, pero ahora me están cobrando el 10% más. Exacto. Lo vas a asumir tú si quieres que te lo compre, si no lo voy a comprar a otro. Exactamente, eso puede suceder. O sea que el comprador en Estados Unidos puede decir, miren, negociemos esto. No, yo no puedo cubrir eso. Y ahí viene el incremento de este producto a costa de afectarle a usted que está aquí en El Salvador. Exactamente. Entonces te va a decir, no, entonces el productor nacional tiene que ver cómo recompone sus costos para que pueda vender a un mejor precio o a un precio que no le afecte al comprador en Estados Unidos. O sea, puede haber todo un proceso aquí interno que si yo no quiero perder ese mercado en Estados Unidos, entonces lo que tengo que hacer es reducir costos aquí. Y eso supone un cambio en mi estructura productiva. Esos países son países productores de bienes textiles y de vestuario que colocan en el mercado norteamericano. Ya con esos aranceles, obviamente ellos se convierten en poco competitivos. Entonces ahí sí El Salvador puede aprovechar, porque también es un productor que coloca textiles, vestuario, ropa de vestir, etcétera, en el mercado norteamericano. Y obviamente, entre un arancel de 40 y un arancel de 10%, obviamente El Salvador sale ganando. Pero a costa de eso, ¿no? A costa de que el otro sea el perjudicado. Claro. Esa es una ventaja, digámoslo así, entre comillas, ventaja sobre la base de esta situación de aranceles que son graves para toda la economía mundial. Entonces, en todo caso, eso es beneficioso, pero sí puede haber aspectos colaterales que afecten al país. Un poco lo que hablábamos, el importador norteamericano, en este caso, podría decir, mire,
ya con este costo de aranceles, aunque sea un 10%, yo ya voy a reducir la compra del producto. Esa es una posibilidad. Esa es una posibilidad. Voy a reducir la compra de tu producto porque me sale más caro. Me cuesta mucho. Y lo que nosotros exportamos a Estados Unidos, más allá de los textiles y vestuarios, son también productos nostálgicos que están para el mercado de salvadoreños y latinos que están allá. Entonces, si vendía 10 alporas, me puede afectar que a lo mejor 5, ¿no? Que solo pueda vender 5. Ahí ya viene un pero. Exactamente. Entonces, lo otro es que el comprador en Estados Unidos le diga al de acá, bueno, tú bájame el precio. Bájame el precio. Y entonces el comprador aquí lo que va a hacer es... Pero si a mí me cuesta, $10, ¿cómo te lo voy a bajar a ¿qué? A 6, digamos. A $6. Sí. Entonces... yo voy a absorber esa pérdida. Exacto. Ahí viene esa dinámica. Entonces ese es el juego que puede provocarse, ¿ya? Las empresas aquí tienen que buscar dos cosas. Bajo este problema arancelario, tienen que buscar cómo mejoran su actividad productiva, se es más productivo, reduce costos, de tal manera que ese arancel no vaya a significar para el empresario norteamericano que importa un costo mayor, sino ver un poco cómo amortiguar ese costo porque bajarías tú aquí los costos. En todo caso, en esa perspectiva, también hay que buscar, en el caso de El Salvador, nuevos mercados, ¿ya? De hecho, El Salvador tiene tratados comerciales con varios países en Sudamérica, con Perú, con Chile, con Bolivia, con Colombia, etcétera. Entonces, ¿cómo se fortalece ese cuadro de acuerdos comerciales que tiene ahí y cómo aprovechar, cómo colocar nuestros productos allá? Y también en el Caribe hay que ver cómo meterse en el Caribe con los productos salvadoreños. Y, de hecho, hay un tratado de libre comercio con Europa que también hay que potenciar y hay que aprovechar ese mercado. Desgraciadamente, ahorita estamos viendo más bien que se están retirando oficinas importantes de comercio de empresas salvadoreñas en Europa. Entonces, no entiendo yo cómo es que están fomentando o el gobierno está fomentando la dinámica de exportaciones a Europa, ¿no? O sea, eso lo planteaba Conamipe, ¿no? Que se han cerrado varias áreas de promoción de productos salvadoreños. Entonces, no puede ser. Estamos en una situación bastante delicada en términos de exportaciones y hemos visto que el año pasado se redujeron, fue negativa las exportaciones. Ok, sintetizando, Centroamérica, el Caribe, que es nuestro principal mercado, debe de ser prioridad hoy con esta situación de Estados Unidos. Sí, yo creo que sí, hay que priorizar a Centroamérica. Ese es nuestro porque potencial. Esta complejidad o este reacomodo o esta situación que se está generando en el mundo no es muy favorable también, digamos en términos generales. Exacto. O sea, el gobierno de Trump... porque parece ser que no es una guerra de armas, es una guerra económica la que está el mundo queriendo entrar en esto. Sí, el gobierno de Trump lo que ha provocado es un desajuste total del sistema comercial mundial. Para ir un poco aterrizando por cuestiones de tiempo, doctor, ¿estamos nosotros adaptándonos a ese nuevo modelo o forma de vendernos comercialmente al mundo? Decía que recientemente se habló de una inyección de $1.000 millones para la economía tras haber establecido un buen acuerdo, según versión oficial, con el Fondo Monetario Internacional. ¿Cuál es su lectura a eso? No, o sea, de hecho el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional da $1.400 millones, pero es un proceso de 3 años. Sí. O sea que es imposible que tú tengas liquidez de $1.000 millones en lo inmediato. Sí, porque el primer desembolso fue de 300... Son 350. 350, y creo que viene un segundo, ¿no? Sí, si no me equivoco. Pero eso es hasta el otro año. Por lo tanto, no es cierto eso. O sea, realmente yo no sé por qué tienen esa capacidad de mentir las cosas. Es increíble, ¿no? O sea, no puede decir eso, no es cierto, ¿ya? Ahora, lo que sí expresa esa posición es que
el gobierno está endeudado con 1.000 millones con proveedores, sean micro, pequeños, medianos empresarios o grandes empresas. Está totalmente endeudado y esto requiere dinero. Y lo que está haciendo es buscando dinero de algún lado o de otro. Para ello, por eso, por ejemplo, les va a quitar los mercados a las alcaldías, para que ahí pueda... ¿Crees que se puede capitalizar un buen fondo, recurso de...? No, o sea, ellos quieren capitalizar todo a su favor, ¿ya? Y tener control de todo. Las alcaldías cada vez están peor. Wow, nos fuimos al tema de las alcaldías. Pero eso sí, no, pero igual me parece que es interesante. ¿Cree usted que no es correcto lo que se está haciendo? Porque están prácticamente siendo desmontadas, perdóneme el término, ¿no? No sé si es el correcto, pero entendería yo que si les minimizaron el FODES, les quitaron el tema de la recolección del tema de basura, creo que también la parte de los permisos de construcción u otros, y ahora el tema de las alcaldías. Exacto. Entonces, bueno, la parte de construcción de obras municipales. Exacto. Entonces, todo eso le has quitado a las alcaldías y ahora le vas a quitar los mercados, que serán una fuente de ingresos. Está perdido. Entonces, estamos hablando de un impacto de economía local, entonces. Exacto. Que también se tiene. Exacto. O sea, ahí vamos a tener impactos. Si ahorita hay una situación negativa en las alcaldías en términos de la atención a la colectividad o a las comunidades en la zona, hoy va a ser peor. O sea, no hay ninguna capacidad de las alcaldías para eso. Yo no sé si la tendencia es hacer desaparecer las alcaldías por parte de este gobierno. Aunque aquí lo que deberíamos hacer desaparecer es la asamblea, porque no sirve para nada. ¿Sí? Plantea y exige estudiar el tema de la sostenibilidad del sistema de pensiones, entre otros aspectos que plantea. Las medidas que entiendo son alrededor de 20, las que El Salvador acordó precisamente con este organismo internacional y que deben de cumplirse a partir del 2025, es decir, este año, ¿no? Sí, o sea, hay todos los acuerdos con el Fondo Monetario tienen que ir cumpliendo el gobierno. Y uno de los temas es el tema de pensiones. O sea, cómo tiene que haber una reforma nuevamente al tema de pensiones porque está en una situación crítica. ¿Reforma o una nueva ley, a su criterio? Tendría que ser algo nuevo, pero en todo caso. Pero vamos a ver qué es lo que quiere hacer este gobierno. Pero en todo caso, el Fondo Monetario le está exigiendo que haga una revisión de todo el sistema de pensiones. ¿Y qué puede significar eso? Significa que van a modificar los criterios paramétricos para poder recolectar las pensiones. De tal manera que significa que hay que aumentar los años de las mujeres y los hombres en términos de su cotización a las pensiones. ¿Es una figura que la recomendaría, aún no siendo actuarial, obviamente un economista? ¿O es lo que usted logra ver que a eso nos va a llevar esta...? Sí, a eso nos va a llevar Yo no estoy de acuerdo con eso, pero sí. Ese era el punto que quería aclarar. Sí, la situación nos está llevando a eso porque el gobierno, con la reforma que hizo, ha utilizado los recursos y ha endeudado mucho más el país a través de las pensiones. De hecho, el gobierno ha utilizado 12.000 millones del fondo de pensiones y en el último año ha sacado más de 1.500 millones de dólares, solo en un año. O sea, eso significa que en esa tendencia, que es lo que percibe el Fondo Monetario Internacional, en esa tendencia, ese fondo se va a acabar dentro de unos años. Cuéntame cómo ha sido el trabajo y cómo ha venido de alguna manera integrándose, acoplándose a todo el esfuerzo que se hace por, como tú decías, en aquellas zonas que antes eran muy vulnerables, ahora tener esa oportunidad de saber que se está trabajando con una nueva generación de niños, de jóvenes que obviamente están menos susceptibles a caer en manos de la delincuencia hoy en este nuevo escenario en el que se está viviendo, ¿no? Bueno, justamente anoche tuve una conversación al respecto se llama KCO, es uno de los, ¿qué puedo decirte? Los referentes del rap en español a nivel mundial. Él es de España. Obviamente nunca había venido a El Salvador por la inseguridad y anoche conversábamos sobre la seguridad de este país. ¿Sí? Caminó algunos barrios, caminó el centro y justamente bajo esa línea, en esa conversación,
platicábamos qué es lo que ha pasado respecto a nuestras generaciones. Porque, por ejemplo, la mayor parte de mi generación, y es muy notable cuando caminas el país, la mayor parte de mi generación lastimosamente se perdió a causa de las pandillas, de la violencia, la migración, el desplazamiento, muchos factores que podríamos enumerar. La pobreza, qué sé yo, muchos factores. Pero hoy es como muy notable ver una generación un tanto mayor adaptándose a estos nuevos tiempos de seguridad, pero también es muy notable ver que tenés muchos niños, adolescentes. Y creo que la más grande apuesta que podemos hacer, yo creo que como pueblo, no solo como dejándole la responsabilidad total al gobierno o al Estado, sino como pueblo, es trabajar para generar un mejor país para estas generaciones que vienen. Ves otro ambiente, se palpa otro ambiente. Es que recobramos una libertad que habíamos perdido. Porque si vos hay una forma, digamos, un poco romántico, perdóname, hay una nueva forma de ver las cosas, de soñar. Una madre en ver a su hijo ahora en otras condiciones no tan vulnerables, hacer un asedio como reclutamiento de estos grupos delincuenciales. Lo que pasa es que cuando hay un Estado ausente, cuando no hay generación de oportunidades, empleo, que es lo que la juventud busca en este país, oportunidades académicas, arte, cultura, deporte, cuando el Estado está ausente y hay un Estado de facto, en este caso las pandillas, presente en tus territorios, es hasta aspiracional para generaciones de niños, de adolescentes, el hecho de ser pandillero, porque te están generando economía, te están generando identidad, te están generando seguridad, entre comillas, dentro de tu comunidad. Y bueno, sí, cuando extraes eso, recuperas. ¿Ese germen ya no existe en estas zonas? Ya no existe, es inexistente y se lo puedes consultar. Todavía hay remanentes que hay que disipar, hay que eliminar. Se lo puedes consultar a cualquier persona que viva en comunidades emblemáticas, por ejemplo, donde nosotros trabajamos, el Distrito Italia. Que acaban de inaugurar, por cierto, pusimos primeras piedras. En Aguachapán y también Distrito Italia, ¿no? Son 10, llevamos 9 en este momento, 9 primeras piedras. Dentro de ellas te puedo mencionar el Distrito Italia, en Tonacatepeque, un sitio muy emblemático en el tema del fenómeno de las pandillas y la violencia. Chancuyo en Aguachapán, que es uno de los... El cantón es uno de los sectores que mayor densidad poblacional tiene en la cabecera departamental, allá en Aguachapán. Colocamos la primera piedra de Altavista, que es el asentamiento más grande de personas a nivel centroamericano. No hay otro como Altavista. De hecho, son 3 distritos los que convergen en el lugar, Tonacatepeque, San Martín e Ilopango. Colocamos la primera piedra de Jardines de Zaragoza. Hemos tenido una seguidilla de primeras piedras, pero lejos, como te digo, de la estructura física, de la estructura de construcción, la obra que se va a hacer en el lugar. Creo que la mejor construcción que hacemos es la social, y esta dirección ha estado desde el año 2019 enfocada en eso, en construir socialmente una base enfocados en el sector poblacional, la juventud, que pueda tener una respuesta positiva y ellos mismos ser respuesta positiva en sus barrios ante esta nueva transformación. Esa ha sido nuestra lógica de trabajo, en eso nos hemos enfocado estos más de 6 años. Y creo que la respuesta ha sido positiva, ha sido buena. Hemos tenido, por ejemplo, hablando de datos estadísticos, en los 12 cubos que funcionan, más de 750,000 visitas ya. Y eso es un dato para nosotros muy relevante. Son identificados plenamente en zonas que eran muy asediadas por la delincuencia. Todo cubo se coloca bajo un contexto y un diagnóstico. Te puedo hablar, por ejemplo, de los contextos históricos de violencia del cubo que funciona en la colonia Santa Lucía, en Mexicanos. Hace 15 años las pandillas incendiaron un autobús en el lugar. Una noticia que le dio la vuelta al mundo. Te puedo hablar de la colonia Ibu. Hay un documental sobre pandillas en la colonia Ibu que vino a hacer un reportaje que vino a hacer la BBC de Londres y está ahí colgado en las redes y generó estigmatización para todas las juventudes positivas del lugar, para la misma gente, para la misma comunidad. Si alguien quería buscar empleo no era fácil.
Te puedo hablar sobre los contextos del cubo del Emanuel en Santa Ana. Le puedes preguntar a cualquier santaneco y pasar cerca del Emanuel era ser víctima de crímenes, de un tema de robo hasta un tema de que te podían privar de libertad en el lugar o asesinar al final. Te puedo hablar del cubo del Tamarindo en La Unión, que cualquiera puede decir, esa es una zona súper bonita, baja escolaridad, ausencia del Estado totalmente, narcomenudeo, narcotráfico, pandillas en el sitio, o sea, un tejido social totalmente roto en estas zonas, y todo tiene un contexto. Hablando de proyectos importantes o programas que se tienen en esa preparación, en esa visión de la Dirección de Reconstrucción de Tejido Social, y también está la Dirección de Integración, ¿no? ¿Cuáles son los roles y cómo están definidos estos, no? Bueno, Alejandro, que hace un trabajo espectacular, está trabajando más bajo la visión a gran escala de la generación de oportunidades académicas. Creo que es lo que vimos recientemente que estuvo haciendo junto al presidente Bukele, entregando becas a jóvenes. Y el trabajo de la dirección es toda aquella parte que tiene que ver con la convivencia, con el hecho de poder romper la dinámica de no soñar, de no creer en la comunidad que puedes aspirar a más. Obviamente, si haces a un niño, a un joven aspirar a más, va a querer estudiar, va a querer entrar bajo la dinámica académica, y ahí es donde hacemos el trabajo en conjunto y la vinculación con la dirección. No es que hay doble trabajo ahí. No, al contrario, cada dirección fortalece a la otra. Y la Dirección de Integración, bueno, yo conozco a Alejandro desde hace muchos años y no hay un tipo más ideal para estar en ese cargo. Alejandro hace un trabajo muy noble, tiene un corazón para trabajar por erradicar la pobreza en este país. En eso. Cada quien tiene su rol. No, al contrario, tenemos una muy buena relación con Alejandro. Interesante. Cuéntame un poquito sobre estos proyectos, ¿no? Para resaltar, destacar, me decías, todas las cualidades artísticas de joven. Cuéntame. Bueno, lo que pasa es que los cubos tienen una diversidad de actividades, unas que están enfocadas en lo académico, como por ejemplo los refuerzos académicos, el hecho de la atención a aquellos niños que están teniendo alguna deficiencia a la hora de estudiar. En el sitio hemos preparado a organizaciones juveniles enteras para que puedan atender a sus vecinos al final. Pero luego nos hemos encontrado una dinámica que nuestro país está en un tema de crecimiento turístico, está buscando un tema de crecer económicamente, y obviamente algo que tiene que ir de la mano es el tema de la música. La música es un sector, es una industria tan grande que obviamente va a generar muchísimas oportunidades al que pueda ser ordenado en este país y al que pueda de verdad tener una oportunidad de poder resaltar. Bueno, decía uno de los más grandes pensadores considerado en la historia de la filosofía: la acción más pequeña es mejor que la intención más grande que puedas tener, La acción más pequeña, ¿no? Y yo creo que las acciones pequeñas son que estos chicos se trasladaron de zonas muy remotas de nuestro país para venir a participar, porque creen que pueden lograrlo. Entonces, obviamente, si tienen la voluntad, si creen que pueden lograrlo, lo que nosotros debemos de ser es una plataforma para poder a ellos lanzarlos a todo este, como te digo, que es un mercado al final de la música. Nosotros estamos haciendo un trabajo que les va a enseñar desde cómo monetizar, desde cómo mantener un orden musical, desde cómo ingresar a todas las plataformas para luego ser conocidos. Este país tiene muy buenos músicos. Tenés, por ejemplo, si hablas de rock, de metal, tenés una banda que se llama Ledmac, que no monetiza tanto en El Salvador. Yo he estado un poco estudiando qué es lo que ellos están haciendo. Un poquito sobre ellos. Sino que monetizan, por ejemplo, en México, su público está en México y en Argentina, que son públicos bastante quisquillosos para poder aceptar a otros artistas que no sean locales. Y son salvadoreños, son chicos de Olocuilta, gente de Olocuilta que está haciendo música y que está monetizando muy bien, y que en el mundo del rock, del metal, están como muy catapultados. ¿Por qué no hacerlo con los artistas
artistas del género urbano. Hay chicos que hacen trap, chicos que hacen reggae, ragamuffin, dubstep, chicos que hacen freestyle, y que los puedas lanzar a un punto de que entiendan que la música también es un trabajo y puedan vivir de ello. ¿Quién dice que es imposible? En un país que está en crecimiento como El Salvador, no es imposible. Y sobre todo por todo el tema turístico que se está generando alrededor, creo que hay una muy buena posibilidad para el que se lo crea.